Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña Abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, cuenta con una especialización en economía de la misma universidad. Además, tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Ha sido columnista de los periódicos El Espectador y El País, así como analista política en la estación radial Blue Radio. Entre los años 2011 y 2012 fue periodista de opinión en el programa radial La Hora de la Verdad que dirige el exministro Fernando Londoño Hoyos. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y de Mario Lacerna, fundador de la Universidad de los Andes. Trabajó un año en la Procuraduría y otro en Planeación Nacional, y desde el año 2014 por elecciones legislativas es elegida senadora de la República con el aval del Centro Democrático. Ella es la senadora Paloma Valencia. senadora Paloma Valencia. Muy buenas tardes, bienvenida a Argumentos y Opiniones. Muy buenas tardes, muy complacida en estar en este programa. Un saludo especial para todos los que nos están acompañando. Ok, senadora. Senadora, primero que todo, cuéntenos quién es usted y cómo fue el inicio en la vida política. Bueno, soy Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. Pues ingresé a la política militante, digamos, hace unos 7 años, cuando tuve el inmenso honor de que el presidente Uribe me incluyera en su lista de la creación del Centro Democrático, pero antes también estaba en la política, pero digamos desde la barrera. Trabajaba en medios de comunicación, escribiendo pugnas, opinando sobre la política en radio, en programas de opinión, y trabajando mayormente en temas de empresa privada relacionados con análisis político del país, de manera que he estado siempre cerca del tema político, pero digamos en la militancia hace apenas unos 7 años. Ok, senadora. Senadora, a principio del mes ocurrió un suceso desastroso para el país con unos miembros del Ejército Nacional. Es la muerte de 4 héroes de la patria en norte de Santander. Su misión era erradicar los cultivos de coca y fueron vilmente masacrados. Senadora, ¿considera importante la fumigación con glifosato para erradicar las 200.000 hectáreas? Es fundamental, es que un país que tiene 200.000 hectáreas de coca y que se vuelve a colocar como el primer productor de cocaína del mundo es un país que está llamado a tener enormes dificultades, porque en Colombia no hay violencias políticas, lo que hay son violencias que se financian por la cantidad de recursos de negocios ilegales, principalmente el narcotráfico y seguido muy de cerca, y sobre todo hoy con los precios del petróleo, por la minería criminal. Entonces, el gran problema es que la izquierda en este país ha venido instalando un discurso según el cual uno no debe fumigar y que es mucho mejor la erradicación voluntaria y que es mucho mejor la erradicación forzada. Pero no le cuentan las verdades al país. Primero, la erradicación voluntaria es imposible para los líderes que están en un territorio dominado por los armados. Cada vez que usted dice que va a erradicar voluntariamente porque el gobierno le dijo que erradicara y le daban cualquier proyecto, pues lo primero que hacen esas estructuras criminales es matarlos para evitar y que otros lo sigan y lograr el control del territorio. Y lo segundo, que yo creo que es muy importante, es que la erradicación manual que se le ha propuesto al país pues tiene un costo en términos de vidas humanas. Lo que ocurrió en el Catatumbo, como ha ocurrido en Tumaco, en tantas regiones de Colombia, donde los francotiradores dueños del negocio esperan a los erradicadores con fusiles, con minas antipersonales y los matan. Pues no hay sino que ver los videos que han estado circulando en estos días sobre lo ocurrido en Tuluá, con parte de esas fuerzas que se dedican a la erradicación. Yo creo que estos son temas fundamentales. La paz de Colombia solamente se va a consolidar en la medida en que los dineros no sigan financiando armas que asesinan colombianos. De acuerdo. Desde el 9 de septiembre se ha evidenciado actos vandálicos, actos asemejados a terrorismo urbano. Senadora, ¿cuál sería su punto de vista frente a ello? Yo creo que esto que estamos viendo es terrible, porque yo creo que hace parte, primero, de una campaña sistemática de desprestigio de nuestras fuerzas, que nadie niega que lo que ocurrió con el abogado Ordóñez es espeluznante, que si uno se imagina que fuera su esposo o su papá,
pues no puede sino alarmarse que la policía o un policía y unos policías actúen de esa manera absolutamente irregular, absolutamente inadmisible, casi que con tortura frente a un ciudadano. Pero decir de ahí que la policía comete atropellos sistemáticos contra nuestras fuerzas, pues es inaceptable, porque una cosa es los malos hechos de unos hombres de nuestra policía frente a nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia son casi 500 mil hombres que cumplen su deber, que todos los días están capturando delincuentes, que todos los días están arriesgando su vida, que todos los días están en una dosis de disciplina, de sacrificio, de esfuerzo, y que cuando sale bien nadie ve, porque tú no ves el robo que no se hizo, tú no ves el atentado que no se perpetró, tú no ves la incautación que se logra, tú solamente ves los hechos donde nuestras fuerzas fracasan, y creo que así como hay que denunciar y señalar los hechos que ocurren, hemos de unas fuerzas que todos los días también hacen las cosas bien. Ok, senadora. Sabemos que la libertad de prensa o la libertad de expresión es un derecho constitucional, ¿sí? En algunos casos hemos evidenciado que senadores, youtubers, influencers y blogueros incitan al odio y el vandalismo en las protestas. ¿Cómo se podría regular este tipo de mensajes en redes sociales sin atentar contra la libertad de expresión? Yo no creo que eso tenga posibilidad de ser regulado, porque usted cómo le va a decir a la gente y quién se va a encargar de filtrar lo que es violento o lo que no es violento. Yo lo que creo es que la ciudadanía debe rechazar los líderes, los influencers y los ciudadanos colombianos que promueven la violencia. Los mismos que predican que Colombia necesita paz y que dicen que son de la política del amor y la política humana, son los mismos que promueven la violencia, que promueven el odio contra la institucionalidad, como la policía, como las Fuerzas Armadas de Colombia en términos de su ejército, son los mismos que casi que llaman al incendio de una sociedad. Yo quiero decirle a los colombianos que un país como el que queremos, como el que merecemos los colombianos, no lo va a construir un gobierno ni dos ni tres, es una nación. Y eso hace parte de la madurez que tenemos que tener para entender que la oposición no se hace apostándole al fracaso de los gobiernos. La oposición se hace diciendo que está mal para tratar de corregirlo, mejorando lo que es susceptible de mejorar y acompañando las cosas que son buenas. Porque el destino de nuestro país lo que necesita es que a todos los gobiernos les vaya bien, independientemente de la afiliación política que predican. Yo no creo que esta oposición de apostarle al fracaso de un gobierno para que en medio del fracaso entonces haya una alternativa política para elegir a la izquierda, sea una manera de hacer política aceptable. Los países tienen que entender que el fracaso de un gobierno es el fracaso de la nación, que cuando le va mal a un país, le va mal a todos los ciudadanos, y que creer que en medio de la ruina uno hace fiesta es una manera muy perversa de hacer la política. Ok, senadora. Muy interesante. Senadora Paloma Valencia, ¿piensa usted que se debe determinar una regulación a la protesta para aquellos bandidos que salen disfrazados de estudiantes, portando explosivos y destruyendo los bienes públicos y privados? Por supuesto que sí, yo creo que desde hace mucho tiempo está haciendo falta la reglamentación de la protesta. Lo que pasa es que no es fácil la propuesta para hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado, usted tiene un derecho legítimo de protestar. Por otro lado, tiene grupos ilegales como el ELN, que ya lo confesó en el caso de las protestas de Bogotá, infiltrando las manifestaciones con propósitos evidentemente políticos, evidentemente de terrorismo, de sembrar caos, de tratar de alebrestar, digamos, una revuelta social. Y eso, pues el terrorismo que se propone, pues sí tiene que ser controlado. Yo creo que la protesta tiene que ser pacífica. Los colombianos tenemos que entender que los bloqueos no son aceptables, que la destrucción del patrimonio público no es aceptable, que los bienes públicos hay que cuidarlos y defenderlos, y que la protesta tiene que llamar la atención. Yo me imagino la protesta como un gran megáfono, donde uno quiere que muchos ciudadanos que no han visto algo, que uno cree que es indignante, que es terrible, que tiene que ser mejorado, se pueda visibilizar, pero esa visibilización en ningún caso puede aceptar ni vías de hecho, ni destrucción del patrimonio, ni de los bienes privados y públicos.
Yo creo que la protesta tiene un límite claro, que es la generación de violencia o los daños a la propiedad pública o privada. Ok, senadora. Senadora, o sea que podríamos decir que las marchas o los paros se han visto manipuladas por dirigentes políticos. Yo creo que los dirigentes políticos que todo el tiempo en este país están buscando crecer, eh, que es natural en un político, pretenden hacerse dueños de las manifestaciones diciendo que ellos son los que representan y lo hacen celebrando todos los excesos. Ahí ha habido, digamos, una incitación a la violencia, una incitación al crimen, un desconocimiento de lo que le conviene a nuestro país y un enorme oportunismo también. Ok. Senadora, ¿usted estaría de acuerdo con la reforma a la justicia para crear una única corte? Claro, yo no solo estoy de acuerdo, la he radicado ya dos o tres veces en el Congreso de la República. Yo creo que una sola corte permite mucha mayor capacidad de identificar la jurisprudencia. Con la jurisprudencia obligatoria usted logra bajarla a través de todo el sistema, elimina esa idea de que la justicia es según el marrano, porque todos los casos iguales terminan siendo fallados de manera igual, hace que la justicia sea mucho más rápida, porque las interpretaciones sobre casos similares ya existen, entonces los jueces pueden saber con mucha más precisión cómo fallar, y permite además, y eso me parece muy importante, que logremos una justicia mucho más selectiva en términos de la composición de la gran corte y permite al mismo tiempo seguridad jurídica, que no es otra cosa que la capacidad de los ciudadanos de predecir qué puede pasar cuando enfrentan un proceso ante la jurisdicción. Okay. Hoy en día considero que el bandido tiene más derechos que un delincuente. ¿Cómo podría Colombia cambiar esa narrativa siniestra de colocar a los buenos como malos y a los malos como buenos? Yo pienso que eso tiene mucho que ver con que no tenemos una justicia capaz de aplicar la justicia efectivamente. Tanta impunidad genera la idea de no justicia y al mismo tiempo este vicio que tenemos los colombianos de cada cierto tiempo renegociar el contrato social. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cada cierto tiempo, cuando usted ha sido violento a todos los colombianos, entonces se dice, bueno, a usted le vamos a hacer una excepción, a usted le vamos a perdonar los crímenes, usted no va a tener que pagar cárcel. ¿Y por qué digo que esto es reiterativo? Porque lo vimos ahorita en el Acuerdo de La Habana, pero lo vimos también con el M-19 y otros grupos ilegales y terroristas durante la negociación de los años 90. Y eso ha sido como una constante en la historia. Creer que dar impunidad, de dar representación política a los violentos mejora la democracia. Y en realidad no lo ha hecho. Colombia sigue siendo un país violento, sigue siendo un país con una cantidad de problemas, pero sobre todo sigue siendo un país donde la ciudadanía tiene esa percepción, que a los delincuentes les va bien y al ciudadano honrado, en cambio, le cae el poquito Estado que existe. No hay Estado para meter en la cárcel al M-19 ni a las FARC, pero sí hay Estado para meter a la cárcel al pequeño delincuente, al señor que se robó una cosa en una tienda, al señor que no le pagó los alimentos a los niños. Entonces eso genera un sentimiento de que se cometen los grandes crímenes. De acuerdo. Senadora, ¿usted considera que se debe indultar a terroristas? No. Y le respondo con dos argumentos de fondo. Lo primero, los crímenes de lesa humanidad los repudia el mundo. Los repudia el mundo porque son crímenes que queremos sacar de la historia. Es decir, que no queremos que se vuelvan a cometer. ¿Y cómo le dice a usted a la sociedad que un crimen es de lesa humanidad? Simplemente no poniéndole el título, mostrándole que todo aquel que lo cometa va a tener que pagar cárcel. No importa que usted se eche el cuento de que usted lo hizo por un mundo mejor y que porque usted tenía unas buenas intenciones y porque hay crímenes altruistas. No. Si usted los comete, usted debe pagar cárcel. Por eso se creó la Corte Penal Internacional, porque hay un tipo de crímenes que el mundo no está dispuesto a tolerar. Pero voy más allá y ese es el segundo. La garantía de no repetición, de la que se habla mucho pero que se entiende muy poco,
no se refiere a que una persona individualmente no vuelva a cometer el delito, es solo parte del argumento, es decir, yo lo indulto y usted me da una garantía de no repetición, es decir, que usted no va a volver a cometer delitos. En general, cuando se amnistían estos terroristas, se hace a unas edades donde ya no van a cometer más delitos, o en principio uno creería, mire Santrich y Márquez, que ni siquiera eso cumplieron. El problema de la garantía de no repetición es que tiene que dar un mensaje social, el mensaje social de que no podemos aceptar que esos crímenes se cometan. Si usted los amnistía, pues usted termina convirtiendo ese crimen en algo que era ligero. Y entonces usted puede decir mucho. Eso es como cuando usted está educando a un hijo. Me contabas que tienes un hijo de 7 años. Si el niño hace algo malo, no sé, le pegas hermano chiquito o alguna cosa por el estilo, lo que uno le dice, sino efectivamente el comportamiento que tiene. Si usted lo regaña y le dice un montón de cosas, pero en el fondo está muerto de la risa y le pareció chistosísimo y no pasó nada, no importa que usted le diga que esté muy mal, durante todo el tiempo pegarle al hermano, si el día que él le pega, usted le dice, pues dejemos así y se muere de la risa. Porque la educación, que yo diría es lo que uno hace a través del derecho penal, tiene que tener sanciones para que la ciudadanía entienda que esos son delitos que no estamos dispuestos a tolerar. De acuerdo. Senadora, la invitamos a ver este video. Y los exponen acá para que la FARC los mate, para que la guerrilla los mate. Eso es, porque a sus jefes no les importa a ustedes. Créanos muchachos, a sus jefes, a sus comandantes no les interesa a ustedes. A ustedes, nosotros matamos aquí uno de ustedes y ¿sabe qué hacen? Van a un pueblo y reclutan a otro de nuestra misma clase social, de la gente pobre, que es lo más triste. Ve, aquí tenemos a todos estos soldados profesionales, del desminado humanitario. Les vamos a respetar la vida siempre y cuando ellos cooperen con nosotros en información y entregándonos toda la intendencia que tengan. Somos de la compañía AN Izquierdo de la FAREP. Senadora, ¿cuál es su opinión frente a este video? Pues es aceptable, es una humillación de nuestras fuerzas. Y yo diría que esto es lo que nos queda de ese camino de creer que a los criminales uno les da esos espacios políticos y no los combate, y donde hemos ido perdiendo a través de esas 200.000 hectáreas nuevamente el territorio colombiano en manos de grupos criminales. Los grupos criminales que se vuelven dueños de los negocios ilegales, pues se vuelven muy ricos, con un enorme poder, y quieren hacerse dueños de las comunidades. El asesinato de líderes sociales no es otra cosa que la expresión de evitar que la ciudadanía tenga un movimiento independiente, un pensamiento independiente y a que estén totalmente sometidos a la delincuencia. Y lo que le pasa a nuestros erradicadores en estos videos, que es absolutamente humillante, absolutamente inaceptable, pues es la muestra, primero, de que la erradicación manual tiene unos costos que a veces son invisibles. Segundo, de cómo nuestros hombres se sacrifican, cómo les toca de duro, porque usted los manda a erradicar donde están todos esos grupos ilegales. Y tercero, el tema fundamental de que si Colombia no actúa contra el narcotráfico, pues los años 90, donde la violencia estuvo desbordada, pueden volver a aparecer en nuestro territorio. De manera que es un video muy preocupante, es un video dramático, que, insisto, muestra lo que le toca vivir a nuestras fuerzas, pero sobre todo muestra la clase de delincuentes que estamos teniendo en nuestro territorio. Ok, senadora. Senadora, ¿usted considera que quien no conoce la historia está tildado a volverla a repetir? Claro, si usted no sabe lo que le ha pasado, tiene que repetirlo. Pero otra cosa que le está pasando a Colombia es que no solo no conocen la historia, sino que se la inventan. Después de la negociación de los años 90, que se hizo con el M-19 y otros grupos ilegales, hicieron la Constitución del 91. Y los mismos que nos prometieron la paz en el Acuerdo de La Habana, entre ellos el doctor Humberto de la Calle, decían entonces que se acababa la violencia política en Colombia y que esta ya era la paz y que habíamos llegado a la paz.
Y resulta que vinieron los años 90, después de la tal famosa Constitución y de la negociación de paz, donde no ha tenido la historia reciente de Colombia una proliferación de violencia de esa magnitud. Y sin embargo, no quisimos aprender lo que ese mensaje nos decía. Después nos trajeron la negociación de La Habana y lo que estamos viendo es nuevamente el resurgimiento de nuevas violencias, porque a mí me parece que esas concesiones ilimitadas que se le dan a los criminales terminan volviéndose estímulo para los otros grupos criminales, que empiezan a pensar que ellos también tienen derecho a esas negociaciones. ¿Y cómo se hace uno acreedor a esas negociaciones? Siendo bien violento y teniendo algún tipo de discurso político según nos han indicado en la receta. Entonces usted encuentra el Clan del Golfo, una organización terrorista mafiosa, ahora llamándose Autodefensa Gaitanista de Colombia, con el propósito de que la nueva generación de colombianos dentro de 10 o 20 años diga, con ellos también hay que negociar. Encuentra el ELN creciendo, ejecutando cada vez más violencia, sobre la base de que así es que van a lograr una negociación igual a la que les dieron a las FARC. Y entonces uno se pregunta, bueno, si nos vamos a poner a negociar con el ELN, después con el Clan del Golfo y después con todas esas estructuras criminales, ¿cuándo se van a acabar? Porque mientras no se acaben los negocios que la financian, como el narcotráfico, como la minería criminal, llegan otros. El neto entre hombres armados antes del Acuerdo de La Habana y hoy es de diferencia de 1000 hombres. ¿Por qué? Porque los negocios siguen y entonces hay con qué pagar otros delincuentes que vayan y sigan delinquiendo. Colombia tiene que entender que el gran problema que tenemos hoy y el gran problema que tenemos que combatir se llama los negocios ilegales. Narcotráfico, que es nuestro enemigo, y la minería criminal, que es otro motor de financiación de la violencia. Ok, senadora. Senadora, el día de ayer una amiga, a quien le envío un saludo, María Claudia, trinó donde ella explicaba que a la hija le estaban, una niña que tiene 13 años, la estaban adoctrinando un profesor de ciencias políticas, ciencias sociales, invitándolos e incentivándolos desde los 13 años a votar por Petro o por Claudia López. La gran pregunta en estos momentos es, ¿FECODE está amaestrando a los niños del país? Existen muchísimos casos en donde eso está sucediendo. Es evidente que hay unos profesores abusando de su lugar como educadores, tratando de imponer ideas políticas. Yo tengo sobre eso una tesis muy específica, y es la siguiente. Así como los padres tienen la libertad de decidir si forman o no y en qué religión forman a sus hijos, los padres tienen la autoridad de decidir en qué valores políticos forman a sus hijos. No puede el Estado formarlos en unos determinados valores políticos sin que los padres hayan aceptado. Yo creo que en eso tenemos que tutelar el derecho a los padres, de los padres a la educación. De manera que usted solamente podría educar a un niño en política y darle consejos políticos si tiene la autorización escrita de los papás. Esa es mi posición sobre ese tema. El segundo tema, parte de lo que le pasa a muchos profesores de FECODE o algunos de FECODE es que les queda tiempo para andar hablando de política y no de las materias que tienen que enseñar, porque no hay consecuencias para los malos profesores en este país. Como la educación pública tiene un poco una connotación de ser una caridad y no un derecho de los ciudadanos, y como a usted se la regalan, como quien dice a caballo regalado no se le mira el colmillo, no. Yo creo que nuestra gran tarea es enseñarle a los padres de familia de la educación pública como de la privada, que tienen derecho a exigir calidad, y que si los profesores no están rindiendo porque sus hijos no están obteniendo buenos resultados en las pruebas saber, en las pruebas PISA, tienen derecho a pedir que les cambien los profesores. Los profesores tienen que concentrarse en educar a nuestros niños. Es inaceptable que en Colombia tengamos unos resultados de las pruebas PISA como los peores países del mundo, del mundo. No es aceptable que los niños colombianos gasten 12 años en la educación y salgan sin saber leer bien, sin saber matemáticas bien y teniendo una pobre capacidad de escritura. Yo creo que Colombia tiene que hacer un giro en la educación y ese giro empieza con que le enseñemos a los padres de familia a exigir calidad en la educación.
Son los padres de familia los que tienen que defender la educación de sus hijos, la formación en valores, sobre qué valores, pero sobre todo exigirle a los profesores que enseñen las materias que tienen a su cargo, en vez de perder tiempo adoctrinándolos políticamente. De acuerdo, senadora. Senadora, tocando el tema del acuerdo de paz, me gustaría hacerle una pregunta. Sabemos que se ha destacado por la oposición a los tratados o al acuerdo que se hizo en La Habana. ¿Considera usted que se debe cambiar alguna parte? Si yo tuviera la facultad, cambiaría muchísimas, pero le voy a decir tres. La primera, los bienes de la humanidad puede ser una cárcel corta, como se le entregó a los paramilitares, pero cárcel. Los crímenes de lesa humanidad no admiten impunidad. Yo creo que expliqué hace un ratico por qué considero que es fundamental. Segundo, los dineros de las FARC tienen que ir a las víctimas, y las FARC tienen que entregar todos los dineros, no solamente el inventario que hicieron, con apenas un billón largo de pesos, cuando la Fiscalía General de la Nación ha determinado que tienen más de 22 billones de pesos. Esos 22 billones de pesos tienen que ir a las víctimas. Y tercero, no es aceptable que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas sean juzgados por una justicia politizada como la JEP. Eso es absolutamente inaceptable. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas tienen derecho a la presunción de inocencia, a un juez imparcial y justo, y tienen derecho a ser juzgados con el pleno de las garantías. No puede ser que los persigan jueces politizados, jueces que han estado trabajando con las FARC, que han sido parte en las defensas de las FARC o que han sido litigantes en contra de las Fuerzas Armadas de Colombia. De acuerdo. Senadora, ¿usted considera que la JEP está funcionando? Está funcionando como la diseñaron para que funcionara, es decir, para que no hiciera nada. A veces la gente dice, es que espere, tenga paciencia, la JEP ya llevan 2 años funcionando y no hemos visto que nada pase. Estamos viendo cómo las FARC no ha hecho una sola declaración individual de responsabilidad de delitos, lo que se limita a una declaración colectiva. Segundo, no ha habido tampoco ni una sola sentencia en contra de las FARC. Pero tampoco ha habido mucha insistencia en la verdad. Lo único que hemos visto es que las FARC puede decir mentiras sobre el reclutamiento de menores, puede decir mentiras sobre la violencia sexual y el esclavismo sexual de los menores, puede decir mentiras sobre el secuestro, que ahora lo llaman retención, puede decir mentiras sobre el narcotráfico del que no ha develado una sola ruta, un solo socio, una sola estructura, puede decir mentiras sobre todo y aquí no pasa nada. De hecho, fueron las víctimas de FEDCOL los que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para lograr que un año después de que el Paisa se había volado para crear un nuevo grupo ilegal que asesina a colombianos, lo expulsaran de los beneficios. Yo creo que eso es una vergüenza desde cualquier punto de vista, sobre todo porque es una justicia que tiene muchos magistrados y muy poco oficio. De acuerdo. El motivo de la pregunta era porque he entrevistado en varias ocasiones y al cual tengo una muy buena amistad, un líder social del Cauca, José Antonio Bitonás, y él lo han rechazado en repetidas ocasiones en la JEP. Es por eso la pregunta. Conozco muy bien a José Antonio. José Antonio es un caucano indígena que hizo parte de las FARC, lo reclutaron cuando él tenía 13 años. 13 años. Y él, como parte de las estructuras de las FARC, fue encargado del reclutamiento de otros menores. Creo que esos son temas que quedan porque la JEP debe conocer. Es una víctima porque él fue reclutado a los 13 años y al mismo tiempo es un testimonio fundamental para demostrar las órdenes que se daban en torno al reclutamiento de los niños, en este caso indígenas del departamento del Cauca. Y sin embargo la JEP no lo quiere oír. Y mire lo de FESCOL. FESCOL es la organización de víctimas más grande, la federación de víctimas más grande de víctimas de las FARC. No hay plata para que paguen sus abogados, a ellos les mandan los abogados de las FARC para que los representen, y en cambio les dan 6.000 millones y así sucesivamente a las FARC para que ellos paguen su defensa. Entonces uno se pregunta, bueno, este tipo de justicia, ¿a quién es que le sirve? La JEP es un engendro terrible. De acuerdo.
Senadora, no quiero dejar a un lado una pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es su opinión frente al proceso que adelanta en estos momentos la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Considera que es un falso positivo judicial? Yo conozco muy bien el proceso del presidente Uribe, no porque haya tenido acceso al expediente, sino porque vengo haciéndole seguimiento en medios de comunicación. Es un expediente que primero nos lo filtraron a cuentagotas, pero segundo, después ya lo hemos conocido de manera muy sustantiva. No hay una sola prueba que involucre un comportamiento errado del presidente Uribe. No hay un solo delito cometido por el presidente Uribe, pero sí hay una clara persecución que se evidencia en el hecho de que primero las filtraciones se hicieran de manera selectiva, segundo en que su teléfono se interceptara de manera ilegal, diciendo que se trataba de un error, y tercero, que incluso las transcripciones de esas comunicaciones, 21.000 llamadas fueron interceptadas, hayan sido filtradas de manera selectiva con errores específicos en palabras para tratar de inculpar al presidente Uribe. Y que la manera como no hay nada, dicen, es que como sabía que lo estábamos grabando, entonces no quiso delinquir por teléfono. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde quedan las garantías del presidente Uribe? Yo creo que es un verdadero drama lo que ha pasado con el presidente Uribe, porque se trata, sin lugar a dudas, de la figura política más importante de Colombia, hoy detenido en contra de cualquier lógica, pero además con una agravante muy grande, y es que los miles de compatriotas que lo siguen están viendo que esto se empieza a dilatar y que no hay claridad en torno a cómo es el proceso del presidente Uribe ni cuándo va a poder recobrar su libertad, y que está muy bien planeado para que todos estos tiempos caigan sobre y tengan un efecto en la campaña política. De acuerdo. Senadora, ¿algo más que quisiera agregar a la entrevista? No, yo creo que simplemente decirle a los colombianos que estamos en un momento muy grave de nuestro país, esto que se está haciendo en contra de las Fuerzas Armadas, sin negar que por supuesto existen atropellos que hay que denunciar, pero también existen 500.000 hombres que cumplen todos los días con su deber, que ayudan a que este país no se lo tome el terrorismo, la delincuencia, y que pareciera que en este país hoy ya no tenemos que elegir el presidente, sino los magistrados, porque hoy estamos a punta de gobierno, a punta de sentencias. Si los magistrados quieren hacer política, que se lancen, que sean elegidos y que puedan tomar las decisiones políticas. Pero en los estados de derecho no hay oligarquías ni meritocracias. Lo que hay son democracias donde los ciudadanos eligen sus representantes y son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Lo que vivimos en el país hoy exige que los colombianos abramos los ojos, tengamos cuidado con lo que esté pasando y tengamos toda nuestra fe puesta en elegir adecuadamente en el 2022. Colombia no está en un momento bueno, el populismo del siglo XXI está tratando de derruir nuestra institucionalidad, creando la idea de un enemigo interno, que en este caso es el centro democrático, el culpable de todo lo malo que le pase a este país, y que lo quieren con una filosofía nazi, nos señalan de nazis. Fíjese que eso es muy interesante. Y yo creo que eso es muy importante observarlo, porque la defensa de nuestras instituciones, de nuestra democracia, está en nuestras manos. Hay que abrir los ojos, estar muy pendientes y saber elegir adecuadamente en el 22. De acuerdo, senadora. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por concedernos la entrevista. Arturo, muchísimas gracias a ti por este espacio. Un saludo a todos los que nos acompañaron en Argumentos y Opiniones. Ha sido una gran entrevista y te agradezco que me hayas dado esta oportunidad. Bueno, senadora, igualmente muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olvide suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en las cuentas de Twitter y Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias.